Soy Teresa Román Vitoria, la vocal nacional del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica. Uy, esto se oye mal, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este congreso. Sí. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este congreso, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y al de Barcelona, y a mi vocal, como no, de óptica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Margarita Carrillo, el haberme invitado a moderar esta mesa. Como bien sabemos todos, estamos pasando por un momento difícil a nivel económico en nuestro país y la farmacia se resiente como el resto de la economía en España. No obstante, a nuestras farmacias es uno de los primeros sitios donde el paciente acude cuando tiene un problema de salud. Y creo que una de las formas para incrementar y darle valor añadido a nuestros establecimientos es la diferenciación mediante las distintas especialidades relacionadas con la salud que históricamente han estado vinculadas a nuestra profesión, como son la homeopatía, la audiología y la ortopedia. Para ver cómo acceder y desarrollar estas actividades, hoy contamos aquí con nosotros con 3 expertos en ellas, que paso a presentaros. En primer lugar, don César Varela, licenciado en Farmacia, especialista universitario en homeopatía por la Facultad de Medicina de Valladolid, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas, miembro del Comité Europeo de Homeopatía, profesor de cursos de posgrado de homeopatía y miembro del proyecto 2015 en Centros de Salud, que espero que nos explique al final. César, ¿puedes contarnos tu ponencia? Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, al de Barcelona, pues que me hayan invitado a contaros un poco mi experiencia en estos años y la visión que tengo de la oficina de farmacia, pues lo que ha dicho ella, el diversificar creo que es el futuro. Con los momentos tan difíciles que estamos pasando, pues creo que el truco está ahí, en diversificar. Mi intervención se va a basar en los 20 años que llevamos en la farmacia, además con sección de homeopatía, y aportando algunos datos, aprovechando pues que pertenezco a esta asociación de hace casi 20 años. Esta asociación, entre otras cosas, sirve para mantener informado al asociado de las novedades relacionadas con la homeopatía, temas legislativos, formación del farmacéutico y el conocimiento que tienen de ella los pacientes que entran en nuestras farmacias. En España, hace aproximadamente 20 años, esta terapéutica estaba todavía en expansión, con muy pocas oficinas de farmacia especializadas. Algunas vendían homeopatía, pero no dispensaban. El número de médicos especializados era muy escaso. Y el acceso a cursos para médicos y farmacéuticos también era muy escaso. Nuestra formación universitaria, además, era totalmente alópata, pero una vez en la farmacia, cuando empezamos a trabajar y vemos pacientes pues, que se tratan con homeopatía, vemos los resultados, además patologías muy diversas, alergología, dermatología, etcétera, vemos el resultado, pues entonces cuando ya te planteas un poco especializarte en este tema. Lo que pasa es que para ello lo importante es especializarse. En los años 90 la industria farmacéutica hace un gran esfuerzo para formar a médicos, a farmacéuticos, y comienzan a colaborar también muchos colegios profesionales, empiezan a hacer cursos de iniciación. Al cabo de estos años, en la actualidad hemos llegado a que en toda España hay 11 vocalías de homeopatía en España, con lo cual el esfuerzo ha sido importante. Poco a poco las farmacias entonces empiezan a formar a su personal y saben que también somos técnicos de estos medicamentos, como lo dice la ley. Puesto que son reconocidos en su día por la ley del medicamento y posteriormente por la ley de garantías y uso racional del medicamento. Igualmente los reales decretos de formulación magistral también mencionan a las fórmulas magistrales homeopáticas. Con los años, algunas facultades de farmacia igualmente colaboran en impartir cursos de iniciación a la homeopatía. Y actualmente son 8 las universidades que hay en España que imparten el título de especialista universitario en homeopatía. Igualmente máster homologados de homeopatía. Gracias a este esfuerzo de todas las partes implicadas, la formación y especialización de los farmacéuticos,
a las gestiones llevadas a cabo por las asociaciones profesionales de médicos y farmacéuticos, la creación de la Asamblea Nacional de Homeopatía, que está integrada por médicos y farmacéuticos, que también hemos llevado a cabo importantes gestiones, y al respaldo también que tenemos actualmente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Gracias a todo este esfuerzo, en definitiva, la inercia de irnos acercando a países de nuestro entorno, en los que incluso esta terapéutica, estos medicamentos están financiados por los sistemas públicos sanitarios. Ejemplo, pues, Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica. Por todo esto, la homeopatía ha experimentado en estos años un crecimiento espectacular, que es a lo que vamos, bueno, pues hoy hablamos de la rentabilidad en la farmacia. Un crecimiento espectacular y con un incremento bruto anual de ventas entre un 10 y un 15%. Por mencionar algunos datos, el año pasado en Infarma, Barcelona, bueno, se llevó a cabo un estudio por todas las vocalías de homeopatía con colaboración con AEFOM, con la asociación nuestra, y por ejemplo el 53% de los encuestados en las oficinas de farmacia declararon haber tomado en alguna ocasión medicamentos homeopáticos. El 86% declararon saber lo que era la homeopatía, lo diferenciaban de las plantas medicinales y de otros medicamentos. El 39% de los encuestados reconocía que los había empezado a tomar por consejo del farmacéutico. Hay medicamentos de prescripción, fórmulas y luego tenemos medicamentos de consejo del farmacéutico. Si a esto añadimos que estamos hablando de unos medicamentos con un alto margen de seguridad, con un amplio abanico de pacientes susceptibles de ser tratados con estos medicamentos, pacientes polimedicados, embarazadas, niños. Y si además existe un excelente apoyo por parte de los laboratorios en cuanto al marketing, que nos asesorarán de cómo posicionar los medicamentos de consejo farmacéutico en nuestras farmacias. Con todo esto, pues podemos afirmar que en estos momentos difíciles, que es lo que os comentaba antes, la farmacia debe buscar su máxima rentabilidad, la opción de especializarse, diversificar, añadir secciones nuevas, ofrecer al paciente o cliente otras opciones que la farmacia pueda ofertar, pero siempre desde la especialización. Voy a ser muy breve, entonces ya voy a las conclusiones. En primer lugar, necesidad de formar al personal en esta disciplina o en las que luego veremos. Como consejo, pues pertenecer a alguna sociedad o asociación profesional que te asesore, que te forme. Y luego, desde el punto de vista de merchandising, pues posicionar en el local de la farmacia pues una zona dedicada a estos medicamentos. Siempre como consejo, cerca del mostrador. Son medicamentos con los que fidelizas al paciente que lleva desde mucho tiempo consumiendo homeopatía y de paso, ya que está en la farmacia, pues te consumirá otros productos o medicamentos que tengamos. Es un mercado en constante crecimiento, cada vez son más numerosos los laboratorios homeopáticos en España, que también hacen visita médica. Y es una terapéutica que la relación médico-farmacéutico es tan importante o más que en los medicamentos alópatas, y los resultados son muy positivos. Además, a los médicos homeópatas les gusta saber en qué farmacias de la zona pues bueno, están especializados en homeopatía y la dispensan. En definitiva, la homeopatía es una especialidad dentro de la farmacia que, si la posicionamos adecuadamente, puede reportar beneficios a corto plazo. Y junto con otras secciones diversificamos y damos una imagen de modernidad y buen servicio al paciente. Y nada más, yo he sido muy breve. Voy a hablaros de la audiología protésica como especialidad dentro de la oficina de farmacia. Vale. Quizás yo creo que una cosa a destacar es decir que es una especialización que tiene mucho camino por hacer dentro de la oficina de farmacia, poco frecuente y que quizás por eso también despierte el interés de muchos de ustedes. Y por eso quería dar a conocer cuáles son las principales actividades o trabajos que se pueden desarrollar dentro de esta especialización. ¿Qué hace un farmacéutico especialista en audiología protésica? Pues dentro de este campo, lo primero que salta más a la vista va a ser la exploración audiométrica, el atender a aquellos pacientes que tienen pérdidas de audición y determinar qué tipo de pérdida de audición y qué grado de pérdida de audición es el que tienen. Otro fin último va a ser la adaptación de audífonos, y la adaptación de audífonos que hoy en día pues han cambiado, han revolucionado muchísimo
tanto en tecnología como en formato, y que nos deben de mantener al día, nos tienen que tener al día un poco. De ello se van a encargar siempre pues, los fabricantes, de invitarnos pues, a los últimos audífonos que van saliendo, siempre a las novedades. Pero también podemos realizar otras labores, como es la adaptación de moldes, adaptadores a medida, algunos necesarios para llevar a cabo la adaptación protésica, la adaptación de audífonos, pero otros no, como puede ser la elaboración de tapones de baño, tapones antirruido, y que pues tenemos aquí otro potencial paciente, cliente, que puede llegar a la oficina de farmacia interesado, demandando este tipo de producto. Es muy frecuente que nos pidan tapones de espuma o tapones, pues va a haber tapones de baño a medida que van a ser muchísimo más específicos y mejores para tratar este tipo de afecciones o del ruido. Y por último, como otro punto adicional, he querido separar también que independientemente de llevar a cabo estas labores anteriores, simplemente el estar formado en esta rama nos va a permitir asesorar al paciente de una manera pues, más personalizada, y que son muchísimos los pacientes que entran a la oficina de farmacia con alguna afección del oído, bien sea pues, un simple tapón de cera o pues un dolor de oídos, y que haciendo una otoscopia, como vamos a ver ahora, pues podremos asesorarle mejor para remitirle al médico, etcétera. Bueno, pues en el primer punto, en la realización de exploraciones audiométricas, ¿qué vamos a necesitar tener en nuestra sección de audiología? Pues el instrumental va a ser el siguiente: un otoscopio para valorar el estado del conducto auditivo y del tímpano, un audiómetro clínico, bueno, no puedo señalar, pero bueno, que es el equipo que tenemos aquí más grande, con el que vamos a llevar a cabo la exploración principal, una serie de baterías audiométricas para determinar la pérdida en cantidad y en calidad, y también un equipo de impedanciometría que nos va a permitir valorar el estado del oído medio y su funcionalidad. Una vez que contamos con este equipo en el gabinete, pues vamos a poder elaborar pues un mapa de la situación auditiva de ese paciente y de su problema. Todo esto previamente, por supuesto, a una anamnesis, donde hemos recabado una serie de información, hemos establecido un contacto muy importante con el paciente para conocer cuál es su problemática, cómo se desenvuelve en su día a día con su déficit. Con esta batería de pruebas y con la información del paciente, pues ya estamos en condiciones de asesorarle, y si hemos visto algún problema funcional o no ha ido previamente, derivarle al otorrino. Bueno, se me ha pasado anterior, pero es igual. Porque lo que venía a decir es que estudiando toda esta información en su conjunto, y si procede, indicaremos el tipo de audífono que sea más adecuado a su tipo de problema. Muchas veces el otorrino nos puede apuntar pues, un tipo de solución pues, ventilada, si tiene algún problema de perforación timpánica, o un audífono en un oído o un audífono en otro, pero nosotros, con el conocimiento que tenemos en esta especialidad, apoyado por el título, que ya os comentaré un poquito más adelante, que es necesario, pues vamos a estar en mejores condiciones para establecer el tipo de ayuda específica, tanto en formato como en tecnología, que pueda resolver mejor su situación. Una vez que le hemos aconsejado el audífono o audífonos más adecuado, pues vamos a necesitar otro instrumental, que va a ser un ordenador normal, solo que necesitamos que incorpore una serie de software informático con un catálogo de productos audioprotésicos y su programación. Hoy en día todos los audífonos que hay en el mercado se programan vía software, o sea que necesitamos el ordenador sí o sí. No es como hace pues 15 o 20 años y de ahí para atrás, donde el audioprotesista
la herramienta que utilizaba para ajustar y programar los audífonos era el destornillador. Y con unos pequeños tornillitos, trimmers, pues se graduaban los audífonos. Hoy en día eso ha pasado a la historia y se utiliza el ordenador. Y vía ordenador ajustamos y hacemos revisiones en las prótesis auditivas. Otro instrumental básico necesario es el analizador, porque el analizador lo que nos va a permitir es valorar si funciona o no funciona correctamente el audífono y además nos permite hacer pruebas en oído real. Aquí en esta imagen de la derecha tenéis a un paciente, tienen ustedes a un paciente con el audífono adaptado y una sonda microfónica a través de la cual pues, se mide la respuesta in situ y se ve si cumple las características de amplificación o no. Y por último, equipos de campo libre que nos permiten valorar los resultados con los audífonos adaptados, si el paciente puede llegar a percibir sonidos a un nivel pues, de una audición casi normal, porque un audífono no restablece la audición normal, siempre va a ser una prótesis, pero más o menos pues, va a compensar la hipoacusia y va a permitir al paciente pues, realizar, pues, comunicarse, una actividad tan cotidiana como estar pues, más relacionado con su entorno y mejorar su calidad de vida. Por eso, aunque permiten al farmacéutico audiólogo dispensar las prótesis auditivas, pero también le obligan de alguna manera a estar informado y siempre al día de nuevas tecnologías, porque el campo de los audífonos, bueno, es parecido a aquellos otros, como pueda ser el de los ordenadores, el de los móviles, donde hay un continuo cambio e incorporaciones tecnológicas, como pueda ser pues, los de los audífonos de hoy en día que pues, se conectan Bluetooth con el teléfono móvil, con el ordenador y ya no llega la señal directamente dentro del conducto auditivo. Respecto de la toma de impresiones y realización de moldes y adaptadores auditivos, necesitamos un kit de impresiones, un instrumental que otra vez va a ser muy útil y necesario el otoscopio y una serie de utillaje como son estas esponjitas que ven ustedes en la imagen, que son otoblocks que van a proteger el final del conducto auditivo, una linterna introductora para posicionarlo adecuadamente y un material de pasta de impresión para rellenar el conducto auditivo que endurece al mezclarse y nos va a permitir obtener una réplica del conducto auditivo de cada paciente. La toma de impresión es un acto sencillo, solo que hay que tener pues, la adecuada precaución de visualizar bien el conducto auditivo, sobre todo en aquellas personas que están operadas del oído, que tienen alguna intervención y por lo cual su conducto auditivo pues puede verse alterado. Una vez que hemos tomado la impresión, pues podemos poner en marcha la fabricación de cualquier tipo de prótesis auditiva y también de lo que mencioné anteriormente, de los tapones de baño y tapones a medida y tapones antirruido, que van a ser mucho más eficaces que los tapones moldeables. Y por último, el último punto que me gustaría destacar es el asesoramiento al paciente con diversas molestias auditivas y que va a ser pues una vía que a la oficina de farmacia le va a llegar con muchísima más frecuencia que a cualquier otro establecimiento donde pues solamente, por ejemplo, exista un centro auditivo. El paciente pues, de la oficina de farmacia es un paciente pues, muy cercano y tiene como al farmacéutico pues, como a una persona que le puede asesorar también en esas circunstancias. Simplemente con contar con un otoscopio y un impedanciómetro podremos valorar muchas afecciones otológicas o posibles afecciones que pueda sentir un paciente en un momento determinado. Con el otoscopio simplemente visualizar si hay un tapón de cera. Ay, pues de repente pues he sentido que se me taponaba el oído
y voy a llevarme unas gotitas para los tapones. Bueno, pues a lo mejor esa persona no tiene un tapón de cera y lo que le está sucediendo es otra cosa. Pues simplemente con la otoscopia podemos valorar eso, o problemas de ototubaritis que son tan frecuentes en los niños, esa inflamación de la trompa de Eustaquio, que podemos valorarla mediante la impedaciometría. Perforaciones timpánicas, acúfenos también, los zumbidos en los oídos, que también son tan frecuentes, muchas veces, la mayoría de las veces asociados a la pérdida de audición, pero en algunos casos incluso sin ella. Pues una vez expuesto un poco lo que es el trabajo en la sección de audiología, pues les quería hablar un poco de cómo se debe de adecuar esa sección dentro de la oficina de farmacia. Bueno, aunque he puesto superficie mínima total de 12 metros cuadrados, no está contemplado todavía por la ley con ese espacio, ese área en metros. Si no me equivoco, creo que dicen 2 metros cuadrados simplemente, pero sí que para otras especializaciones, como pueda ser la óptica o la ortopedia, sí que mencionan, aparte de los 75 metros, los 12 metros por especialización. O sea que seguramente, y depende de cada comunidad autónoma, pues la legislación va saliendo antes o después. Por ejemplo, en Madrid, pues todavía está por salir, salga con ese requisito. La sala de espera, que puede aprovecharse una sala común para otras actividades dentro de la oficina de farmacia, que permita ser sala de espera, y luego la sala de atención farmacéutica. La cabina de exploración, bueno, es importante tener una sala donde haya las suficientes condiciones de silencio como para poder llevar a cabo la exploración auditiva. Por ejemplo, ahora mismo, pues con el ruido que hay de fondo, pues no se podría llevar a cabo una exploración audiométrica en suficientes condiciones de calidad. Por eso necesitaríamos, y lo mejor es que haya una cabina. Si no, podemos insonorizar la sala entera y así no tenemos un espacio que le estamos quitando a nuestra sección de audiología. El apartado de adaptación protésica no requiere mucho espacio porque hoy en día pues solamente debemos de contar con un ordenador, y hay equipos que también hacen un todo porque nos permiten trabajar como audiómetros, como analizadores, todo en el mismo hardware, en el mismo equipo, con lo cual pues vamos ahorrando espacio. Y después un pequeño apartado donde vamos a tomar la impresión al paciente, un sillón cómodo y que todo pues tenga la ergonomía suficiente como para poder manejarnos, pues sillas giratorias y que podamos trabajar lo más cómodamente posible, y un aseo. En cuanto a requisitos para ejercer la especialidad, se requiere una titulación de técnico superior de ciclo de formación profesional, que es un ciclo formativo de grado superior que se hace en 2 años. Hay modalidades presenciales y semipresenciales hoy en día, lo que nos da la facilidad para pues, el que no posea este título poder llevar a cabo la obtención del mismo. Este técnico superior se creó como técnico superior audioprotesista. Lo que pasa es que se han actualizado al OE, del OC se ha pasado al OE, y ahora la titulación ha cambiado un poquito, se ha adaptado a los ciclos formativos LOE y se llama ahora mismo título en audiología protésica, técnico superior en audiología protésica, así se llama. También pueden ejercerlo todos aquellos que tengan los derechos adquiridos, quienes ante las autoridades sanitarias en su debido momento pudieran demostrar que llevaban trabajando la audioprótesis antes del año 96, y todas aquellas personas tienen los derechos reconocidos y posibilidad de trabajar la audioprótesis. El que no sea así, la situación del que no sea así, pues tendría que tener la titulación necesaria, porque al frente de todo centro auditivo o toda sección de audiología dentro de la farmacia tiene que haber un responsable, un director técnico de la sección de audioprótesis. Y ya está, he acabado aquí.
mi ponencia está enfocada un poco a animaros, a que es un tema rentable, la ortopedia y el posicionamiento. Empezaré un poco por la legislación, para saber la titulación que necesitáis. Los requisitos necesarios para ejercer como técnicos ortopedas, según el Real Decreto 437 del año 10 de mayo del 2002, establece que la posesión de una titulación universitaria de carácter sanitario complementaria con una formación especializada de un mínimo de 200 horas en materias de ortopedia cualifica para ejercer como responsable técnico en la fabricación de productos de ortopedia a medida. Es decir, en nuestro caso, los farmacéuticos, cualquier farmacéutico realizando esta formación adicional puede tener el título de técnico ortopeda, lo cual le cualifica para adaptar y fabricar productos de ortopedia. En la actualidad, en el Estado español, se ofrece un gran número de másteres y posgrados oficiales en esta especialización. Como dato orientativo y del que yo tengo cifras, es del que hacemos el Colegio de Barcelona junto con la universidad. Y entre posgrado y máster, que las últimas 2 ediciones hemos aumentado el número de horas y es un máster, en 6 ediciones han pasado por nuestras aulas 155 alumnos, lo cual es unos 25 o 30 alumnos por curso. Es una cifra que cada año, incluso este año, a las 3 semanas de inscripción tenemos que parar, porque lo que se intenta es que sean unos cursos muy presenciales y con mucha práctica, y se limita el número de alumnos. En total han pasado 63 titulares de oficina de farmacia, 39 sustitutos, 2 adjuntos, y si tenemos en cuenta que algunos alumnos son de otras comunidades, podemos afirmar, porque también han venido farmacéuticos del País Vasco, este año de Andalucía, Canarias, podemos afirmar que en estos momentos un 75% de las personas que han hecho el curso están ejerciendo la ortopedia en la oficina de farmacia y realmente trabajándola. Estos másteres tienen como objetivo un poco lo que marca el decreto, que es ampliar y actualizar los conocimientos técnicos de anatomía, fisiología, biomecánica y fisiopatología del cuerpo humano relacionados con la ortopedia, y así conseguir las habilidades prácticas para elaborar, adaptar y dispensar correctamente artículos ortopédicos. También se adquieren los conocimientos teóricos y prácticos adecuados de los métodos para elaborar los aparatos ortopédicos. Se obtiene la competencia necesaria para dispensar las órtesis, prótesis y otros dispositivos, la titulación que os hablaba. Se dan a conocer las pautas a seguir durante todo el proceso hasta la adaptación final de los elementos ortopédicos correspondientes, la toma de medidas, las pruebas, comprobaciones, adaptación y asesoramiento al usuario, y también se aporta toda la documentación necesaria en cada caso para dispensar de acuerdo con la nueva legislación basada en directrices europeas. Gracias a estos másteres, ¿qué le aportamos a la oficina de farmacia? Pues aportamos la posibilidad de dispensar, además de productos de ortopedia estándar, que luego ya os hablaré de ellos, que cualquier oficina de farmacia se puede trabajar extensamente, también productos adaptados e incluso productos a medida, actuando en ese caso como fabricantes, ya sea directamente, ya os hablaré, como el caso de muchos farmacéuticos que fabrican plantillas, o bien subcontratando fabricantes. También damos más servicio al usuario, es una manera de fidelizar a nuestros clientes, y también aportamos el conocimiento profesional adquirido a través de esa formación específica. Yo animo también mucho a la gente, no hablo de este en concreto, sino en general, de hacer esta formación, porque hay muchas oficinas de farmacia que, por lo que marca la legislación, no tienen el espacio necesario para poder tener un cuarto para hacer la toma de medidas, pero los conocimientos que adquieres con estos cursos pues te dan profesionalidad a la hora de dispensar una rodillera o cualquier órtesis de tipo estándar. Vamos a hablar un poco de la rentabilidad.
En estos momentos en los que la rentabilidad de la farmacia está en claro descenso, la entrada en vigor de los últimos Reales Decretos de Ley, donde se aprueban nuevas medidas para seguir la línea de ahorro, potenciar la actividad de la ortopedia es una ocasión para incrementar la facturación en la oficina de farmacia. Y es ahí donde el farmacéutico podemos aprovechar el flujo de clientes para un target de población, que esto es otra realidad en crecimiento, con un mercado potencial que se prevé que en el año 2030 haya más de 10 millones de habitantes mayores de 64 años. Siempre lo decimos en la farmacia, cuando entra un cliente, a mejor no irá. Como mínimo se quedará como está y siempre pues va a necesitar de nuestros consejos. El farmacéutico conocemos tanto los problemas como a las personas o nuestros clientes. Podemos aconsejar el producto adecuado para cada necesidad y somos el interlocutor natural de nuestros clientes. Por tanto, con un bajo coste de inversión, porque antes me lo comentaban, el stock que necesitas para iniciar no es muy elevado, aprovechando el flujo de clientes de la farmacia, que lo estamos derivando a un nuevo mercado, podemos establecer una actividad diferenciada que beneficie a la farmacia, incrementar el radio de influencia de nuestra farmacia, porque si nosotros trabajamos la ortopedia y otra farmacia no, pues ese cliente tendrá que venir a nosotros. Incrementamos un sector de negocio con un gran potencial y entramos en un mercado con más margen comercial. ¿Qué productos podemos ofrecer? Eso es importante. La ortopedia la clasificamos en 3 grandes grupos: estándar, adaptada y a medida. La ortopedia estándar, que es la que puede trabajar todo el mundo desde mañana mismo, o ya la está trabajando, están las ayudas técnicas, que garantizan seguridad, comodidad y el mayor grado de independencia y calidad de vida, facilitando el día a día tanto al paciente como a sus cuidadores, que esto es muy importante, porque es que estamos solucionando 2 problemas. Cuando hay una persona mayor en casa, pues se nos queda encamada, o el cuidador, personas de peso, pues hay una serie de artículos de ortopedia que ayudan mucho y se mejora la calidad de vida de ambas partes. Para la marcha pues hay los bastones, muletas, los andadores, para el baño, ayudas del baño. Aquí os pongo un ejemplo de una fotografía de una farmacia. Pues por ejemplo los bastones los tienen puesto en el punto de atención farmacéutica, porque es una manera que cuando están allí hablando con el cliente pues lo ven, se fijan, dicen ay pues mira, y pues bueno, es un punto de venta. De ortopedia estándar, todo esto que estáis viendo, los andadores, las muletas, las sillas de ruedas estándar, que muchas comunidades pues las prescribe la Seguridad Social. Todo el tema de baño, aquí en esta farmacia era súper extenso, desde agarraderas, desde las sillas. Hay que pensar que son artículos, esto ya depende cada uno, su farmacia, cómo la quiere organizar. Luego hay todo el tipo de ortopedia deportiva, tanto preventiva como compresiva, tobilleras, rodilleras, muñequeras, fajas. Aquí en esta farmacia ya lo tienen casi como los compits, ¿no? Las rodilleras, ya son los artículos, hay un gimnasio al lado, la gente ya lo conoce y luego un artículo importante, las órtesis de miembro inferior, que os he puesto en la foto, que lo tenéis expuesto, por ejemplo el tema de los walkers, todo esto también es ortopedia estándar, son los inmovilizadores que hoy en día están tan de moda. Luego, si pasamos ya lo que es la ortopedia a medida, aquí sí es cuando tenemos que tener la titulación. En ortopedia a medida está toda la prótesis de mama. En algunas comunidades es un producto adaptado, pero ya la legislación necesita la titulación. Prótesis de extremidades, aquí remarcar que con esta formación no tenéis suficiente y hay que ser consciente que estamos hablando de una pierna, de un pie, o sea, esto ya es una prótesis, pero no deja que la persona que se quiera especializar en ortopedia, pues se puede ir formando en este sentido y pues montar un taller o subcontractar personas, etcétera. Órtesis de columna, corsés, fajas. Las fajas, muchas oficinas de farmacia hacen la toma de medidas y se subcontrata a un fabricante. En órtesis de extremidades inferiores, las plantillas, ya os he comentado que
hay muchas farmacias que las hacen. Y luego, importante también, y das mucho servicio con el calzado ortopédico. Calzado ortopédico también hay una vertiente del estándar. Y luego, pues claro, personas con problemas de úlceras plantares, artritis. Bueno, aquí hay un zapato a medida cuando hay un acortamiento de una pierna, pero me refiero que el abanico es muy amplio. También son ortopedia a medida todo el tema de tratamiento de afecciones circulatorias, de los 3 tipos: problemas vasculares, los de quemados y grandes queloides, y linfoedemas. Gran parte de la población tiene problemas vasculares, todas las personas que se operan de varices. Esto lo que se hace en la mayoría de los casos es hacer la toma de medidas en la oficina de farmacia, y hay unos fabricantes de medias pues que te mandan las medias. El tema de quemados y grandes queloides. Tengo una ortopedia muy pequeñita y he hecho un guante para un señor que se había quemado una mano. Es aquellas cosas que... Y luego, por ejemplo, problemas de afecciones circulatorias, los linfoedemas. Muchas personas tienen problema, y también todo el tema de los manguitos de las personas operadas de cáncer de mama. Aquí os he hecho un poco una gráfica como para animaros. Yo he pedido al Departamento de Facturación del Colegio de Barcelona datos sobre los porcentajes, el porcentaje de facturación. Las PAOs es la receta que facturamos en Cataluña, respecto a la facturación total de la farmacia, la facturación de medicamento de la farmacia. He tenido que poner una farmacia porque me era prácticamente imposible, porque, por ejemplo, esta farmacia en los meses de julio y agosto no ha facturado, igual por la zona que esté tiene pocas recetas y las ha agrupado en junio y en septiembre. Entonces, para hacer la estadística mensual salía muy mal, porque había farmacias que... Lo que sí he hecho es, para que veáis que hay una farmacia que un mes ha llegado incluso la facturación de ortopedia un 12% de su facturación total de medicamentos, que esto es una cifra. Tampoco hace falta que tengan muchísimas recetas, porque lo que pasa es que los artículos de ortopedia, un artículo, pues el precio de venta público es más elevado que el del medicamento. Y como promedio, en el Colegio en el COF de Barcelona, el promedio de PAOs por oficina de farmacia por año es de 71, y aquí saca un pequeño porcentaje, el promedio de facturación por farmacia, unos 64. Es un porcentaje muy pequeño, pero aquí hay que tener en cuenta que hay farmacéuticos que en la oficina de farmacia trabajan ortopedia estándar y han abierto otro local con una sociedad que es donde trabajan la ortopedia adaptada y a medida. Esas recetas no se facturan por el colegio, las tienen que mandar directamente, con lo cual la estadística no es muy real. Y ahora un poquitín de idea para que podáis potenciar el marketing, un poco de marketing en la oficina de farmacia. Elementos a tener en cuenta. Internos. Accedemos a un nuevo canal comercial. Esto es importante porque tenemos limitaciones de espacio. Normalmente ya tenemos la oficina de farmacia organizada y tenemos que sacar un espacio que teníamos algo y poner la ortopedia. Con lo cual hay que seleccionar una oferta que sea atractiva. Los proveedores de ortopedia son muy distintos que no tiene nada que ver con los laboratorios que nos visitan normalmente. No están acostumbrados de visitar las oficinas de farmacia, hay muy pocos. Entonces hay que informarse, seleccionar la oferta, estructurarla y hacer un poco un cambio de mentalidad el farmacéutico. Porque en ortopedia se puede hacer un folleto, bueno, cuando la gente implanta la ortopedia suele hacer un folleto de servicios explicativo. La rotulación exterior en el caso de ortopedia adaptada y a medida es obligatoria, tiene que poner farmacia ortopedia. Es importante el tema del escaparate. El tema del escaparate, que os pongo un ejemplo de una farmacia, pues que el escaparate, pues los bastones, pues los ha puesto con este cesto. O sea, la ortopedia hay que hacerla bonita, ahora ya os comentaré, porque parece que el ortopédico ya el nombre solo ya suene mal. Pues esta farmacia no tiene el escaparate y es una manera de llamar la atención. Las dificultades para el farmacéutico. El farmacéutico normalmente estamos inmersos en una rutina. Nosotros ya pues en la oficina de farmacia tenemos establecidas nuestras tareas. Ahora tenemos que incorporar la ortopedia.
estamos acostumbrados a ventas más o menos rápidas. La ortopedia es una venta mucho más lenta. Tiene una rodillera, hay que preguntar qué síntomas tiene, hay que probarla. Estamos acostumbrados a un tema de servicio urgente. Cuando el medicamento ya para dentro de 2 horas, aquí no, aquí es todo al revés. Cambio de mentalidad comercial. Aquí entramos ya en un tema muy comercial, descuentos a veces, se puede jugar con muchas cosas. El farmacéutico, en estos momentos necesitamos generar un valor añadido, y también nuestro cliente de la farmacia no está habituado a que el farmacéutico, que siempre tenemos un mostrador por en medio, pues lo visitemos. En el momento que pues tenemos que hacer una toma de medidas, ese señor que igual es un cliente nuestro de muchos años y siempre ha estado al otro lado del mostrador, de repente lo hacemos pasar dentro, pues se tiene que desnudar, le hacemos una toma de medidas y entonces pues es un tema a tener en cuenta. Concepto de farmacia frente a ortopedia, un poco. La farmacia, el cliente ya está familiarizado con la venta del producto. El cliente nos visita con frecuencia, el farmacéutico conocemos a nuestro cliente. Hay una alta relación de confianza. El escaparate es un ingreso. Normalmente en la oficina de farmacia muchos laboratorios nos dicen ponga este expositor y le bonificamos, etc. La farmacia no podemos hacer publicidad y en estos momentos pues tenemos los márgenes que tenemos. En la ortopedia el cliente desconoce la mayoría de artículos, nuestros clientes los tenemos que introducir en este campo. El cliente nos visita con menor frecuencia, que como la farmacia tenemos clientes que vienen cada semana, ortopedia es una patología determinada. El ortopeda tenemos una relación técnica con el cliente, la relación de confianza la iremos generando con el tiempo, a medida pues que tomamos medidas, probamos esa faja, etcétera. El escaparate, como os he dicho antes, en este caso es una inversión, y la ortopedia debe hacer publicidad. Y el tema del escaparate parece una tontería, pero el usuario muchas veces no piensa que una farmacia dispensa ortopedia. Ahora estamos abriendo este nuevo camino y los márgenes son bastante más altos. Si comparamos ortopedia antigua con la moderna, pues lo que os decía, los locales antes las ortopedias en locales oscuros que transmitían como enfermedad, la discapacidad era algo que se ocultaba, los modelos de los productos eran los que eran, ¿no? Pensabas que ibas ahí y te tenían que poner un corsé, y lo que ibas era como a que ello no hiciera daño, ¿no? Deme unas plantillas para que no me hagan daño los pies, pero que fueran feas o bonitas daba igual, o los zapatos, porque claro, eran ortopédicos. La ortopedia moderna, pues los locales en la farmacia, pues ya las farmacias son más modernas, pues si introducimos esto o si hacemos una ortopedia, locales luminosos, tenemos que transmitir tranquilidad, calma, soluciones a los problemas. No se oculta la discapacidad, es una patología como otra. Hay alternativas de colores y formas. Antes he pasado una imagen de los andadores estos de colores o las muletas. Y se da por hecho que paliamos la enfermedad y se añade la comodidad en el uso o colocación. Por ejemplo, el ejemplo de los zapatos, pues cada vez hay zapatos que parecen zapatos normales. Y ya para concluir, que veo que me miran el tiempo, actualmente la rentabilidad de la farmacia está en claro descenso, como os he dicho. Con una formación especializada podemos ejercer como responsables técnicos en la fabricación y adaptación de productos de ortopedia. Hay una gran gama de productos, tanto en ortopedia estándar como adaptada y a medida. Los farmacéuticos conocemos a nuestros clientes y sus necesidades, por lo tanto, podemos potenciar un mercado que genera más margen, con bajo coste de inversión y siempre con la profesionalidad y el rigor del consejo farmacéutico. Parece un texto publicitario, pero gracias.